¿Cómo están, alumnos? ¿Cómo están? Seguimos con Romanos. Ahora vamos a entrar a capítulo 4 de Romanos. Ya estuvimos viendo uno, 2 y 3. Y vamos avanzando, gracias a Dios. Eh, es- Terminamos la idea de 2 y 3 es, pues, nadie tiene excusa. Todos necesitan de un Salvador, porque todos están bajo condenación. Y como no se pueden salvar bajo la ley, o sea, como no hay un medio de salvación tipo ley, pues no hay cosa como decir, bueno, este es mi recurso. Así que todos necesitan ser salvos por la fe. Si es que te puede salvar, solo puede ser por la fe. Y se introduce el tema de la justificación por la fe. Un tema, pues, relevante, bastante relevante, ¿no? Entonces, bien, entramos al 4 y seguimos, pues, viendo lo que es la justificación por la fe. Dice, ¿qué pues? ¿Qué diremos entonces? ¿Qué pues? Es que así lo dicen en las otras versiones. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham, que nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que jactarse, pero no para con Dios. Si él, bajo sus propios recursos, se pudo salvar, no necesita a Dios. Porque ¿qué dice la escritura? Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Mira, y Abraham creyó y el Señor se lo reconoció por justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Por eso, una de las teologías más peligrosas es la teología del deudor. El de cómo puedo pagarte, Dios, todo lo que has hecho por mí. Y al revés, la meritocracia. Dios, he hecho esto por ti, ahora tú págame esto, ahora tú me debes esto. Entonces, si la salvación te la puedes ganar, no sería un regalo, sería un pago. Pero bueno, no te van a pagar porque no puedes pagarla. Entonces, aquel que justifica al impío, el que cree aquel que justifica al impío, esa fe se le cuenta por justicia. Digamos que, oye, vamos a pensar, ¿no? No es el mejor ejemplo, y espero que tú ya eres de segundo, vas para tercero, y tienes discernimiento, ¿no? Entonces no me vas a tomar por hereje. Pero yo digo, quiero comprarme un carro que cuesta $500,000, pero no tengo para pagarlo. Oye, pero ¿qué tienes? Mira, puedo decir las vocales. ¿Ok? Va. Oye, pero cuesta $500,000 el auto. Entonces no tienes para pagar, no. Pero te puedo decir las vocales. Y que me dijeran, ok, va. Y yo digo A, E, I, O, U. Y entonces el de la agencia me dice, ok, pues ya. Eso lo vamos a tomar por su pago, que nos haya dicho bien las vocales. Así que lleves el auto. Es absurdo, ¿no? O sea, es un absurdo. Pero bueno, no estoy haciendo nada para pagar, pero estoy haciendo otra cosa que bíblicamente ni siquiera la hago yo, sino también la hace Dios en mí. Pero no estoy dando el pago, pero sí estoy haciendo algo que es creer en aquel que puede dar el pago y que de hecho lo dio. Y al creer, entonces eso se me cuenta como justicia, no como pago. Por eso te digo que el ejemplo no era perfecto. Pero como justicia se me otorga como un regalo esto, pero no solo eso, se me declara justo. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. La bienaventuranza del perdón. Es el Evangelio de nuevo, la justificación por la fe. Y, y bueno, esa toda su base en el Antiguo Testamento. De hecho, usa a Abraham, que es el hombre ideal para los judíos. Entonces Abraham no tiene méritos suficientes en él mismo para ser salvos, pero Abraham creyó. Entonces, esto, imagínate, estos judíos en Roma, los que están escuchando, y también los gentiles. ¿Recuerdas que habían estos dos grupos fuertes? Entonces,
Pablo demuestra que aún Abraham logró la salvación por medio de las obras. La justicia le fue contada por causa de su fe. Y luego cita a David, empieza a citar a David. Mira, como David, también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios le atribuye justicia aparte de las obras. El pecado del Señor, o sea, no se le toma en cuenta sus obras. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Bienaventurado el hombre que es perdonado gratuitamente. Obviamente sabemos que ese perdón descansa en la obra de Jesús, que no fue gratis, o sea que sí costó, pero a nosotros se nos da gratis, pero a Dios sí le costó y sí se pagó por ese pecado. No es amnistía como tal, ¿sí? Es perdón, pero que se basa en el mérito de alguien más, que es Jesús. Entonces, no solo pone a Abraham, que es alguien fuerte para los judíos, pone a David, que respetado por las grandes promesas que se le fue a David. Uno podría decir, si alguien pudo ser salvo es David, pero David entiende, y David, su distintivo en la mayoría de los salmos es, soy un perdonado, Dios me ha perdonado. Él no fue justificado por ser perfecto, fue declarado justo por la gran misericordia y el perdón de Dios. Entonces empieza a hablar de la circuncisión. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham le fue contado por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contado? ¿Siendo circunciso o incircunciso? Y no. ¿Qué pasa? Abraham fue justificado. El Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ocurre antes de ser circuncidado. Y aquí aclaran en estos textos posteriores que la circuncisión fue más bien una señal para confirmar lo que Dios había hecho en su vida. Pero no es que la circuncisión lo salvó. De hecho, él ya era salvo y la circuncisión lo confirmó. Por eso nosotros tenemos nuestra circuncisión, que es el bautismo. El bautismo no salva a nadie. Solo los salvos, que ya son salvos, pueden luego bautizarse. Y el bautizo es una señal, precisamente un testimonio público. Entonces, ¿Abraham es padre solo de los que se han circuncidado? No, no importa. Dice el 12, para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. La salvación es por fe, no por rituales externos, ¿sí? Nadie se salva por circuncisión, nadie se salva por bautismo, o sea, no es por obras. Si fuera por obras, entonces yo diría, bueno, yo me hice la circuncisión, entonces otro diría, no, bueno, yo me bauticé, entonces nos jactaríamos. Y luego empieza a hablar de la promesa, que es un concepto muy, muy, muy usado, ¿no? El de la promesa. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso, por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo los que son de la ley, sino también los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Abraham es padre de todos nosotros, la promesa está para todos. Respecto a la promesa de Dios, dice el 20, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido. Ahora, ¿qué es esto de la promesa? Es que Dios promete algo y si crees, te es contado por justicia. Y por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Cualquiera podría decir, ¿y por qué estamos viendo esto? Y esto es una de las mentiras más contadas desde círculos académicos, púlpitos, o son de esas cosas... Son de esas cosas que uno pues nada más cree y dice, pero no realmente, no lo vive realmente. Que antes la gente se salvaba por la ley. Que antes la salvación era por la ley. Eso es una mentira. Nadie se ha salvado nunca por la ley. Y por eso te estoy citando esto. Porque Abraham fue salvado por la fe. Y era la fe en las promesas de Dios. Era creerle a Dios. Obviamente nosotros tenemos la fe ya situada y depositada en algo más claro. La revelación progresiva ha terminado
como tal, y ahora la revelación está completa. Entonces, dice Pedro, que los profetas de antes buscaban, indagaban quién habría de ser quién habría de ser y en qué tiempo iba a llegar el Mesías. Nosotros ya tenemos clara la información, entonces la promesa es Jesús, el Evangelio, pero para ellos muchas veces vas a tener un hijo, y le creo a Dios y me es contado por justicia. Ahora, por medio de la fe en sí mismo, o sea, no, Jesucristo salva a los pasados, presentes y futuros. Salva a aquellos que depositaron su fe en Dios en el pasado, pero es también por los méritos de Cristo. Y todos ellos, de una u otra manera, creían en aquel que habría de venir, ¿sí? Creían a Dios sus promesas. Así que es importante aclarar esto porque la salvación por la fe no se inventó en el Nuevo Testamento. Toda persona del Antiguo Testamento que haya podido ser salva fue salva solo por la gracia, por medio de la fe. Tal cual. Noé, ¿cómo se salva Noé? Y literalmente se salva por creer que venía un diluvio y creerle a Dios. Eso. Sodoma y Gomorra, salir, creerle a Dios. Adán, ¿sabes qué? Creyó en el protoevangelio. Y así cada personaje que vas viendo puedes ir luego y ves cómo lo va ligando con algo. Ahora, todas estas cosas, Jesús lo dijo, hacían referencia a él, ¿sí? Por eso en el 23, y no solo fue escrito, sino que le fue contada, sino también para nosotros, no solo por él, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cómo alguien es salvo? Creyendo en el Evangelio. No hay más, no le busques, no metas obras, no metas actos, no metas ritos, no metas pasos, protocolos, tienes que hacer esto, hoy es que no oró, hoy es que no lloró, hoy es que no fue así, hoy es que no fue en esta iglesia, hoy es que no era calvinista, hoy es que no era arminiano, hoy es que era de esta iglesia, oye, no metas tu mano con obras, no metas circuncisión ahí, no metas estas ideas. La salvación es solo por la fe en el Evangelio. Todo eso que dices tiene algún lugar, muchas de estas cosas, muchas otras son opiniones nada más, pero algunas de estas cosas pueden tener lugar en lo que sigue después, que es la santificación, que es la transformación que ocurre después de que eres salvo. Pero la salvación como tal es solo por fe. Y aquí lo dice. Si tú luchas con esto, es tiempo de que le pidas a Dios y detén un momento, pon pausa y dile, Dios, ayúdame a de una vez por todas abrazar la verdad de la gracia libre que se predica en el Evangelio bíblico. Y dile que te libre ya y mate a ese legalista, a ese judaizante, a ese de la circuncisión que vive dentro de ti, que te cuesta mucho entender la sola fe, la sola gracia, que te cuesta mucho abrazar esto porque tú siempre vives con miedo de que estas enseñanzas estén significando que cualquier persona puede pecar. Jamás. Es la Biblia. Abraza la Escritura. Sí, y Dios es el que produce tanto el querer como el hacer. La obra ocurre en la salvación es un milagro, la salvación es solo por fe, pero de lo que tú hablas y lo que a ti te tiene nervioso, que es la santidad, eso lo produce Dios en sus hijos, en los salvos. Descansa, cree en la palabra. Cree en la palabra. No podemos seguir siendo cristianos, seminaristas, pastores, predicadores, maestros. No podemos seguir siendo estudiantes de la Biblia que no creemos en el Evangelio. Ahora, lo que viene después, perdón, aquí son los resultados de la justificación y tal cual lo dice. Y pues los voy a mencionar así. Primero es paz, ¿no? Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta paz no se refiere solamente como a la paz de que puedo descansar bien, de que el COVID no me espanta. O sea, sí, esa es como una consecuencia de la paz con Dios, ¿sí? Dios, en vez de estar
en nuestra contra. Dice la Biblia, Dios está airado contra el impío todos los días. En vez de estar airado ya contra nosotros, en vez de tener cargos contra nosotros como un juez justo, ahora ya hay una reconciliación con este Dios, ya hay paz, ya no hay guerra entre Dios y nosotros, sino ya hay paz. No solo eso, ya somos adoptados, somos hijos, cosas que la Biblia se encarga de aclarar, ¿no? Entonces es esa paz, y de esa paz viene pues toda la demás paz, ¿sí? Eh, y es clave aquí el por tanto, por tanto es clave aquí. Eh, Porque o sea, debido a la justificación por la fe y a que todos somos justificados por creer, entonces, por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, solo por haber creído, ya somos declarados justos, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Recuerda que la justificación es uno de los pasos de la salvación, y es un evento único, es un evento único que tiene un peso para siempre, en el que somos declarados justos, ¿sí? Es cuando se dice justo, perdonado. Lo que sigue es la santificación, pero la justificación ocurre una sola vez, es un evento legal, es un evento penal, digamos, donde somos declarados justos. Por eso es que nadie puede no ser salvo y luego ya no ser salvo, porque cuando eres declarado justo, eres declarado justo, ¿sí? Lo que puede pasar es que no seas salvo y pensabas que eras salvo, eh, porque fuiste a un evento, etcétera, ¿no? Pero si ya eres declarado justo, no puedes ya no ser declarado justo, ¿sí? Porque Dios no se miente a sí mismo, o sea, no puede mentir. Entonces, por eso es como una enseñanza muy sencilla cuando entiendes los procesos de salvación. No solo eso, eh, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en las tribulaciones. Gloriarse, o gozo, ¿sí? De hecho, el gloriar tiene que ver con nos alegramos, ¿sí? Nos alegramos, nos sentimos así, wow. Es ese gloriarse, ¿sí? No tiene que ver con yo soy el mejor, soy el rey, soy nadie como yo. No, no tiene que ver con esa gloria que produce el gozo de esto. Nos podemos gloriar en la esperanza, ¿sí? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mira esto, nos gloriamos en la esperanza, nos gloriamos en el sufrimiento. Del 3 en adelante precisamente expone eso. Nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice el 6, porque aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por alguien bueno, pues sí. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo ahora sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados, imagínate, si estaba en guerra contra nosotros y aún así fuimos reconciliados por Dios, imagínense ahora que nuestra relación ya está en paz con él, que ya fuimos reconciliados, pues todo lo que viene, salvos por su vida. Y no solo esto, dice el 11, también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Gloria a Dios, gloria a Dios, ¿sí? Y entonces habla del principio fundamental del Evangelio, que es la imputación. O sea, chéquense cómo Romanos es un libro duro, fuerte, pero que debe producir una alegría, un gozo, una seguridad, decir, wow, la justificación por la fe, yo he creído, entonces soy justificado, entonces puedo gozarme aún en el sufrimiento, puedo gozarme porque tengo esperanza, puedo gozarme y gloriarme porque Cristo murió por mí cuando era pecador. O sea, imagínense ahora que ya está a mi favor, todo lo que tengo a mi favor y toda la seguridad que me pueda dar.
Y sigue más fuerte y va más profundo con la imputación, un concepto teológico. Yo asumo que tú estudias otras materias, ¿no? Entonces, por lo tanto, tienes estos conceptos donde yo aquí te los veo, te lo muestro en la Biblia, pero en teología, en clases de teología, tú puedes ver los conceptos definidos y todo eso. Y la imputación es un concepto fuertísimo. Y es Adán y Cristo comparados, ¿sí? Como viene aquí. Y esa es la imputación. Cuando terminamos de ver los beneficios de ser salvos, Pablo explica entonces por qué es esto posible. Y se logra a través del mismo principio que hizo posible que todos los hombres fueran destinados a la muerte por medio de Adán. La imputación. La imputación, vamos a decirlo, la imputación sería atribuir a otro un delito o una acción, ¿sí? En este caso, Adán, a través de Adán, nosotros, ese pecado de Adán se nos pasa a todos los hombres. No hay justo ni aun uno. Todos hemos sido condenados, ¿sí? Entonces, la imputación de Adán está clarísima. Pero la justicia de Dios también se ha imputado a nuestra cuenta, ¿sí? Se ha puesto sus favores, sus méritos, sus actos fueron puestos a nuestra cuenta. Así que Adán nos pasó el pecado, pero Cristo nos pasa su justicia. ¿Sí es? Ahora, amo la teología y sé que tú puedes amar la teología y puedes pensar que lo estoy diciendo de una manera muy trivial, muy así, pero quiero como ser práctico. Pero esto estoy hablando de una locura, esto estoy hablando de algo profundo que podría derretir tu corazón y podríamos pasar, como te digo, horas y horas y horas, pero ahora quiero, o sea, te lo estoy explicando así tal cual, ¿no? Y espero que el Señor produzca lo que debe producir este concepto de que Dios nos pasa su justicia, su santidad, su perfección a nosotros. Y por eso explica el pecado. Un hombre pecó y por causa del pecado, y eso no te lo voy a leer, pero es lo que enseña todo aquí. ¿Sí? Por medio del pecado de Adán, pues todos somos pecados. Entonces, el castigo por su pecado, pues es la muerte. Por lo tanto, dice el 12, todos los hombres deben morir. Por medio del pecado de la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Ahora, nuestra naturaleza es pecar porque se nos fue imputada esa naturaleza, pecamos, pero nadie podría decir, no, Adán pecó, porque también nosotros pecamos, ¿sí? O sea que por una o por otra, o por naturaleza o por acto, estamos condenados, ¿sí? Eh, y este pecado está fuera de la ley, o sea, no nació en la ley. Aunque la ley nos muestra el pecado y da a luz el pecado, digamos, de cierta manera, pero, no, pero antes el mundo estaba sin ley y aún así había pecado, ¿sí? Entonces, es lo que pasa, ¿sí? Pero ¿qué es lo que estamos hablando aquí? No solo entendemos que Adán pecó y nosotros ahora estamos listos, sino que Cristo vivió una vida perfecta, ¿sí? Cristo vivió una perfecta, dice el 17, porque si por la transgresión de un hombre por ese reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo, el don de la justicia. Esto es el ser declarado justo, o sea, si somos declarados justos, pues ya, wow, increíble. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mira, es un intercambio. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? Mediante los méritos de Jesucristo, nuestro Señor. La imputación de Jesús. Sus beneficios, su vida. Por eso ya no vivo yo, decía Pablo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el Hijo de Dios. Es decir, ya no soy yo,
es por sus actos, por sus méritos, porque eso me fue imputado a mí, su justicia, su santidad y su vida ahora, es nuestra unión con Cristo, una doctrina fundamental. Seguimos entonces en la próxima clase cuando vayamos al 6 y empecemos a ver algunas objeciones ante la locura de la gracia, porque es asombrosa la gracia y produce resistencia, y Pablo va a hablar de eso precisamente. Bendiciones.